Hola, saludos, bendiciones. Qué gusto volver a estar aquí una vez más con todos ustedes, ahí donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar del mundo. Para mí es una bendición poder realmente dirigirme hacia ustedes en este tiempo tan importante en que vivimos, trayendo el consejo de la palabra. Este es su programa Vida de Reino y agradecemos realmente a Dios por la oportunidad que Él siempre nos da, porque dice la Escritura que todos los días son nuevas sus misericordias. Y aquí estamos para continuar el estudio donde realmente se encuentra o podemos ver la sabiduría de Dios, y estuvimos viendo anteriormente la sabiduría en la creación. Recuerda que estuvimos hablando acerca de ver la sabiduría de Dios en el viento, en la lluvia, en el relámpago, en el agua, y dijimos o aprendimos la importancia de que toda la creación, la naturaleza de Dios, la creación, se sostiene en sabiduría. No está cada cosa o cada elemento por estar, sino que realmente hay sabiduría de parte de Dios en cada una de ellos. Hoy quiero continuar porque habíamos leído Job allá en el capítulo 28. Estábamos sostenidos en esa palabra desde el verso 20 al verso 28 acerca de dónde podemos encontrar la sabiduría de Dios. Pero quisiera que leyéramos el verso 27, hablando de la sabiduría en el contexto que estuve tocando. Dice el verso 27, entonces la veía él, aquí refiere Dios viendo la sabiduría. Dice, entonces la veía él, refiriéndose a ella, y la manifestaba. Y la parte siguiente del verso dice, la preparó y la descubrió también. Eso es sumamente importante porque ya aquí vemos es cuando Dios revela la sabiduría al hombre. Entonces aquí hay principios que hay que entender y comprender, como por ejemplo, que la sabiduría, Dios al revelarla, ya el misterio fue revelado, entonces ya está al alcance de todos nosotros. La sabiduría divina está al alcance suya, está al alcance de su familia, de todo aquel ser humano que quiera buscarla, hallarla y hacer lo correcto para obtenerla. Y en ese caso de la sabiduría que ya está a nuestro alcance, lo único que nosotros debemos de hacer es tener el deseo de hacerla propia en cada uno de nosotros. Algo que me gusta mucho y que me llama poderosamente la atención es que la sabiduría, como estamos hablando de una sabiduría de Dios, no tiene un precio económico de este mundo. No es que yo la puedo comprar con dinero. Hablamos de colones, dólares, euros. No se puede comprar porque ningún bien natural, ninguna moneda de las diferentes en todas las naciones de este mundo pueden comprar la sabiduría, porque la sabiduría viene del cielo. Es una sabiduría divina, es una sabiduría de Dios, pero sí la podemos adquirir porque Proverbios capítulo 23 y verso 23 dice de la siguiente manera. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, y nos habla de la inteligencia. Entonces podemos comprender acá que podemos obtener la sabiduría y no necesitamos una moneda de este mundo. Y cuando nos dice el escritor a Proverbios que podemos comprarla, como dice el verso, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, pues nada más es de querer obtenerlo para que nos vaya bien, para que podamos tomar las mejores decisiones y cumplamos realmente el propósito de nuestra vida, evitarnos muchos dolores, etcétera, 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 está a nuestro alcance. Ahora bien, es importante lo siguiente, la sabiduría para adquirirla y para poder tener el orden en ella, debemos de saber cuáles las prioridades, el orden de prioridades correcta, y tenemos que buscar esa sabiduría y obtenerla primeramente en nuestra vida personal. Hay un principio y algo muy importante para la vida, y es de que si nosotros queremos cambios,
todo inicia en nosotros, no lo podemos demandar en otras personas. Queremos ver un cambio cualquiera que éste sea y donde quiera que éste sea, todo cambio inicia primeramente en nosotros. Entonces la sabiduría y el tener la sabiduría y poder desarrollar la sabiduría divina inicia en nosotros, o sea, nuestra vida espiritual. Una vez que ya está en nosotros, sigue el círculo más cercano y esta es la familia. A los que somos casados, nuestra esposa, nuestros hijos, los que son solteros, los padres, los hermanos, etcétera. Pero el siguiente núcleo, después de su vida de usted en lo personal, es la familia. Y en tercer lugar, esa sabiduría también tiene que darse en el lugar donde nosotros vivimos. Ya hablamos de nuestros semejantes, hablamos del lugar donde nosotros trabajamos, en lo que hacemos sirviendo a otros también, y por supuesto a todas aquellas personas que Dios nos ha permitido que nos acerquemos y que hoy nos relacionemos con cada uno de ellos. Pero hay algo importante entender entonces acá. Número uno, inicia la sabiduría con nosotros, nuestra vida. Número dos, con nuestra familia. Y número tres, con el entorno de las demás personas con las que nos relacionamos y aquellos a los que atendemos o ayudamos. Pero vamos a ver algo importante entonces, ya que hemos entendido de que Dios por su palabra nos enseña que la sabiduría divina está implícita en toda la creación. Ahora bien, también la sabiduría fue revelada al ser humano. Pero ¿qué es la sabiduría? Cuando hablamos de sabiduría, ¿a qué nos referimos? La Biblia dice que la palabra sabiduría es sinónimo de entendimiento, tiene que ver con prudencia, conocimiento, inteligencia y también conciencia. Esto es lo que la Biblia determina como sabiduría: ser entendido, ser prudente, tener el conocimiento correcto, la inteligencia que viene de Dios y la ciencia para poder juzgar de una forma con equidad y justicia. Pero como todo, decía ahora al principio, ella no tiene un precio en este mundo. La sabiduría no vale $500, no vale €1.000.000, no vale 5 millones de colones. La sabiduría no tiene que ver con dinero, pero sí hay algo que necesitamos nosotros hacer y permitir que en nuestra vida nos gobierne para poder ser capaces de obtener esa sabiduría. Y para esto quiero que vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 9 del libro de Proverbios. Vamos a encontrar ahí en Proverbios capítulo 9, vamos a leer ahí lo que la palabra nos enseña, Proverbios 9, y el verso que vamos a leer es el verso 10. Y entonces dice, la palabra de Dios, ahí lo puede ver usted, léalo conmigo, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quiero que lo leamos una vez más, por favor, detenidamente. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ok, que nos revela eso entonces, que para obtener la sabiduría de Dios en nuestra vida, ocupamos que el espíritu de temor de Jehová gobierne nuestro corazón. No es simplemente de que yo la quiero y de que ya la voy a tener, sino tiene este requisito, y es que el espíritu de temor de Jehová gobierne nuestra vida. El temor de Jehová, el temor que habla la Biblia del hombre hacia Dios, no es un temor de miedo, no, sino cuando habla del temor de Dios se refiere a la reverencia, al respeto por Dios, por su presencia, por su palabra, por lo que Él es y por lo que Él hace en favor de todos nosotros en esta humanidad.
Ese es el temor de Dios, el cual tiene que estar gobernando el corazón de los hombres para que una vez gobernado el hombre por el espíritu del temor de Jehová, entonces viene la sabiduría. Y algo muy importante que quiero que recordemos y decirles hoy a ustedes acá, ahí donde usted está, es que el propósito de la sabiduría es tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El propósito para discernir entre el bien y el mal es ver y aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta cada día, en X momentos, en diferentes circunstancias, pero que nos da la oportunidad la vida. El Señor mismo también nos da oportunidades y tiempos y temporadas, y la sabiduría nos ayuda a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué nos conviene, qué oportunidad tenemos en este momento para ensancharnos en nuestra vida en beneficios a los demás, y también no corromper la sabiduría. No corromperla, porque es muy fácil corromperla en algún momento. ¿Sabe algo? Quiero recordarle a usted, a todos, quiero recordarles la tragedia que empezó a vivir el mundo entero el 14 de abril de 1912, cuando en la madrugada se estaba hundiendo aquel famoso barco Titanic que había salido de Nueva York el 10 de abril de ese mismo año. 4 días después, el barco se estaba hundiendo en una madrugada en unas aguas heladas. Ese barco tan hermoso, precioso, hecho, ese tremendo barco en la época del momento, llevaba en sí un total de 2.223 pasajeros. Y esa madrugada, a través de por esa tragedia que hubo, murieron 1.514 personas debido, cuenta la historia, a que el Titanic chocó con un iceberg. Y ha sido algo tan impactante en la vida de hoy, porque desde ese año que pasó esa tragedia a nivel mundial, hoy se escuchan, hay películas basadas en eso, historias, el suspenso. Y 70 años después de esa tragedia, allá en el año 1985, propiamente el 1 de septiembre, fue descubierto a 4.000 metros de profundidad los restos de este barco, el Titanic. Y el hallazgo empezó a descubrir cosas que estaban ocultas y a comprobar situaciones, lo cual hoy son teorías, pero hay realmente 4 teorías por las causas que la gente puede decir por qué se hundió el Titanic. No solamente porque llegó un iceberg y golpeó el barco, sino que los científicos, los que han estudiado, estos hombres que se dedican a andar buscando misterios de eventos como este, encontraron algunas cosas que yo solo les voy a mencionar para después hacerles entender el lugar a donde quiero llegar. Se dieron 4 alternativas del por qué el Titanic se había hundido. Una de ellas fue, el primero, de que había un incendio en las zonas de calderas del barco, y que esta hipótesis que se dijo fue que el fuego afectó los almacenes y debilitó el casco metálico de la nave o del barco. Algo muy importante entre esta hipótesis es que el incendio había iniciado antes de que el barco zarpara, pero la orden del capitán fue que había que salir, y el barco se fue en el camino de esa manera, teniendo la confianza de que se iba a apagar el incendio. La segunda hipótesis es de que habían unos remaches defectuosos. Esto fue dicho por el oceanógrafo norteamericano Robert Ballard, quien localizó y pudo hablar de los remaches porque
lo comprobó ya que ellos lograron sacar los remaches. Y entre las cosas que encontraron fue que dichos remaches no eran todos iguales ni tenían la misma composición y que tampoco estaban colocados de la misma forma. Entonces esto lo que hizo fue también afectar la calidad en la zona de la proa y de la popa del barco y afectó el poder que se sosteniera y amarrara más, como en un principio se había querido hacer el trabajo con el Titanic. También otra hipótesis dice que habían problemas estructurales. Esto quiere decir que la calidad del acero que se había utilizado para la construcción era inferior a la que ellos, antes de construir el barco, habían especulado o iban a comprar, o el que se esperaba, perdón. Y también, por último, otra de las cosas que se dicen es que había muy pocos botes salvavidas para la cantidad de personas que iban en este barco. O sea, iban 2.223 personas y los botes salvavidas que llevaba el Titanic no alcanzaban para, precisamente en una emergencia, poder ayudar a todos. Y lamentablemente también eso ayudó para que murieran 1.514 personas en esa madrugada. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto que estoy hablando y este ejemplo? Saben, son hipótesis, pero es un buen momento también para poder reflexionar en que la sabiduría se puede corromper por un beneficio personal, por perder la perspectiva de que se viene haciendo algo correcto y después ya se quiere dejar el principio bueno. Yo, estudiando y buscando esta información acerca del Titanic, es como en el momento cuando se construye el barco y después viene la tragedia, y que todo lo que se había hablado y se había dicho acerca de hacer el mejor barco, impresionar al mundo, la maravilla del momento allá en el año 1912, y después de darse la tragedia que vino, es como en el camino que usted tome una decisión correcta, tiene un buen fundamento, tiene un buen objetivo, se ha esforzado para hacerlo, pero resulta que cuando usted comienza a ver todo que está saliendo bien y que usted dice lo ha impresionado más bien más allá de lo que usted esperaba, es tomar la sabiduría, y vayámonos al Titanic, y haberla sacado de donde estaba exhibida entre la hermosura, la excelencia, y comenzar a poner la sabiduría en las bodegas donde está los repuestos, esconder la sabiduría, encadenarla y ponerla en el basurero, agarrar la sabiduría y tirarla al mar, y que siga caminando sin la sabiduría. Entonces, cuando la sabiduría se corrompe, cuando en el camino las cosas comienzan a no hacerse bien como un inicio, ahí es donde no se discierne entre el bien y el mal, y todas las situaciones que nosotros sembremos las vamos a alcanzar. La Biblia dice que lo que sembramos cosechamos, y hay algo en la vida que yo he aprendido. Recuerdo muy bien que hay un proverbio en el mundo que dice que lo que mal empieza, mal termina. Y realmente pues no es así, porque hay gente que puede haber empezado mal y terminan bien. Pero existe el otro lado. Hay gente que empezó bien y terminó mal. La sabiduría siempre tiene que ser ese eje, tiene que estar allí para tomar las decisiones todos los días. Primero con usted mismo, cuando se vea en alguna situación difícil, que el mundo se le vino encima, que todos lo abandonaron, la sabiduría divina te va a ayudar. Cuando tienes que ver un asunto familiar que va direccionado al destino de esa hermosa familia que usted tiene, la sabiduría tiene que estar ahí y no se puede corromper en el camino. Igual en el trabajo, en las relaciones con los demás, sirviéndole al prójimo, que esas decisiones siempre esté la sabiduría en todo momento allí, presente en todo lo que hagamos. Tal vez las intenciones de muchas personas cuando se hizo el Titanic fueron buenas, y vuelvo a repetirles información, pero lo tomamos como un ejemplo de que no podemos bruscamente o abruptamente sacar la sabiduría de donde nosotros la tenemos para poder o querer cambiarla, porque entonces no tendremos la capacidad de saber si estamos caminando bien
y si vamos hacia un puerto seguro, y la sabiduría siempre tiene que estar allí presente. Vamos a ver ahora el libro de Proverbios, capítulo 8. Quiero que vayamos con calma al Proverbios, capítulo 8, para leer lo siguiente. Y los versos que vamos a leer en el capítulo 8 del libro de Proverbios son del 12 al 14. Siempre sigue hablando de la sabiduría, nos habla de ella. Y aquí hay algo muy importante, porque si vamos a leer detenidamente, nos vamos a dar cuenta que es como la misma sabiduría dando voces. Vea, por ejemplo, el verso 12. El verso 12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El verso 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice la sabiduría, yo la aborrezco. Y el verso 14 dice la sabiduría: conmigo está el consejo y el buen juicio, es lo que dice la sabiduría. Entonces, en este particular que estamos viendo acá, es hermoso cuando dice ella misma que habita en la cordura. A ver entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiere decir que la sabiduría nos es útil. Y vamos a ver 3 puntos por los cuales la sabiduría nos es útil. Número 1, la sabiduría nos es útil para hallar gracia delante de Dios y de los hombres. En este mundo que nosotros vivimos, hay puertas, lugares que en su vida y en mi vida no se van a abrir esas puertas si no es por el favor de Dios, que va a usar hombres y mujeres para que se nos abran esas puertas. Pero cuando esa puerta llegue y sea abierta, ocupamos la sabiduría de Dios para no volver a cerrarla, sino que nos sirva para ampliar más el panorama y lograr el objetivo o las bendiciones que están al otro lado de esa puerta. La sabiduría, como hemos leído ahorita acá, me gustaría que lo volviéramos a leer, estos 3 versos tan hermosos de Proverbios capítulo 8. Me gusta porque es que la sabiduría es hablando, es ella misma hablando. Dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo o encuentro la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa, dice la sabiduría, yo aborrezco. Y conmigo está, verso 14, el consejo y el buen juicio. Entonces, si podemos analizar esto, la sabiduría nos va a traer solo bendiciones, buenas cosas, y nos va a llevar a un puerto seguro cuando nosotros, por el espíritu de temor de Jehová, permitimos que ella esté en nuestra vida. Y como decía ahora, entre las cosas útiles de la sabiduría que nos van a ayudar está el hallar gracia delante de Dios y de los hombres, y Jesucristo lo encontró estando en su adolescencia, en el desarrollo. Dice que él crecía en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Ahora bien, también otra cosa para lo que la sabiduría nos va a ser útil es para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestro hogar, para dirigir nuestra profesión, nuestra empresa, el ministerio que Dios haya puesto en tus manos. La sabiduría te dirá cómo dirigirla, no como anteriormente o al principio de este estudio habíamos hablado de la sabiduría animal, que no nos sirve para llevar y tener una buena dirección, ya que ella lo que busca es solamente salvarse a sí mismo sin importar hacer nada por los necesitados. Tampoco la sabiduría diabólica, que procede de un espíritu del anticristo y que niega toda la verdad. No podemos
tomar buenas decisiones y vivir una vida de calidad y bendecida si no abrazamos y hacemos la verdad propia en nuestra vida tampoco. Por eso nos habla de la sabiduría divina, que es la que nos ayuda para dirigir la vida, dirigir nuestro hogar y dirigir también todo lo que está a nuestro alrededor y lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos enseña a nosotros o nos hace capaces. Algo muy importante es, primeramente, escuchar atentamente para después actuar de acuerdo a lo que escuchamos. Entre la sabiduría, algo muy importante está en aprender a escuchar más y hablar menos. Así no vamos a ser torpes a la hora de responder a alguien o ante alguna necesidad. Por eso el sabio observa, hace silencio y espera el momento para poder hablar o referirse a un tema o dar su testimonio o tomar una decisión importantísima que esté alrededor de sí. Y como número 3, la sabiduría, esto es importantísimo también, nos va a ayudar para evitarnos muchos, pero muchos sufrimientos. Sufrimientos que a veces nos llegan a nuestra vida por orgullo, por enojo, por ser imprudentes o simplemente por darle deseos a la carne y sobre todo enaltecer el ego de nosotros. La sabiduría nos va a ayudar a nosotros entonces para que nos evitemos esos dolores, esos sufrimientos y podamos nosotros mantener un sano y buen juicio en esta vida mientras estemos aquí en la tierra y en todo lo que hagamos. La Biblia determina, lo dije la vez pasada, que en Jesús se encuentran los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Cuando nosotros somos gobernados por el espíritu de temor de Jehová, entonces la sabiduría va a estar en nosotros, pero para que ese espíritu de temor de Jehová gobierne nuestra vida, ocupamos que Cristo dirija y gobierne también y reine en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de Él viene todo. Él es el centro de todas las cosas y de Él procede lo bueno para el ser humano. Quiero ir finalizando en esta hora este hermoso estudio acerca de la sabiduría, de que a veces nosotros queremos imitar o nos impacta o tenemos un buen testimonio de personas que están con nosotros o delante, que han alcanzado cosas y son un ejemplo a seguir. Eso es bueno, pero esas personas lograron, estoy hablando de lo bueno y lo correcto, lo han logrado porque la sabiduría de Dios ha estado con ellos en todo momento. Pero está para usted también, no es solamente para ellos. Gracias a Dios ellos lo lograron, están ahí, son bendecidos. Pero esta palabra es para usted. No crea que tiene que quedarse o ser como muchos han creído de usted, que es torpe, ignorante, que no tiene la capacidad de salir adelante, o como gente que cree que ocupa dinero para salir adelante en las cosas. La sabiduría de Dios le puede ayudar a usted en todas las cosas. Y lo va a sacar adelante de una forma muy maravillosa y muy especial. Quiero orar por usted ahí donde se encuentra. Quiero pedirle a Dios que lo ayude, que lo bendiga, que lo guarde, que le dé a usted el entendimiento y que donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted vaya, la sabiduría llene su vida. Voy a orar por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra, que nos ayuda y nos enseña, Señor, y nos revela no solamente la voluntad tuya para con todos nosotros, la cual el profeta Jeremías, Señor, dice a través de tus pensamientos que son buenas, es buena tu voluntad para con nosotros, sino que también Dios, el apóstol Pablo, la define como buena, agradable y perfecta. Quiero pedirte que esta sabiduría, Dios, logre llegar y que cuando toque la puerta, como lo está haciendo hoy, de todas estas personas, ellos tengan la capacidad de abrir la puerta de su corazón para que la sabiduría entre y puedan terminar los días de su vida aquí en la tierra, haciendo tu voluntad y cumpliendo, Dios,
los deseos y los anhelos de ellos. Donde quiera que estén, Padre, cuídalos, guárdalos, ayúdalos, que ellos reconcilien contigo, se acerquen a ti y que te entreguen su vida para que así tú puedas ser el Señor de sus corazones. Muchas gracias, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus empresas, sus negocios, sus ministerios y sorpréndelos, Dios, de aquí en adelante para que te sigan conociendo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque este estudio es muy importante como todos los que estamos llevando. Yo te invito a que también nos sigas en nuestra página en el Centro Cristiano de Restauración Costa Rica. Ahí puedes tener toda la información del ministerio también. Puedes escribir si tienes alguna necesidad, si ocupas un consejo, estamos para servirte. Pero algo que te quiero decir en esta hora es, solo necesitas querer ser diferente, salir adelante en todas las cosas, porque la sabiduría está tocando la puerta de tu corazón. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo programa y espero que Dios realmente, con todo mi corazón te lo digo, te bendiga en gran manera.